pero también el análisis vale la pena. Bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Bueno, alguien abocado para informarnos, orientarnos, pues es el maestro Alfonso Zárate. Él escribe los jueves en el periódico El Universal, Los usos del poder, es colaborador en este espacio, es presidente de GCI, Grupo Consultor Disciplinario, es una firma de análisis, de estrategia y comunicación política, a quien le agradezco. Lo invito todos los jueves, ojalá fuera jueves diario, lo invito para que comentemos justamente lo que estamos viviendo en este momento de la evolución política en el frente, y no dejamos de lado Morena, porque también ahí se cuecen las habas y las peras se ponen a peso. ¿Crees tú que arranca Xóchitl con el pie derecho, ungida como la virtual candidata a la presidencia de la República de oposición, cuando la ley lo permita, a partir de la tercera semana de noviembre? Bienvenido, ¿cómo estás? Yo creo, Pepe, que el mejor escenario habría sido llegar al domingo a esa última consulta. ¿Estás de acuerdo que debía haber habido la consulta? Esa es mi posición. Yo creo que, digamos, habría sido una manera de cerrar una iniciativa inteligente, democrática, novedosa, sin precedente, exacto, porque yo creo que lo que ha sido la tradición en casi todos los partidos políticos ha sido el dedazo del dueño del partido. En el caso de hoy, pues el PRI tiene un dueño, que es Alejandro Moreno, el PT tiene un dueño, que es Alberto Anaya, Morena tiene un dueño, que es el presidente de la República. Y había esa costumbre de que finalmente el dueño del partido decidiera quién sería el candidato. Pero la propuesta de este grupo ciudadano, muy valioso, mi reconocimiento, en donde están académicos y exfuncionarios del IFE, INE, fue muy interesante. Recuerdas las etapas en donde en principio se podían inscribir sin ninguna limitación, después el número de simpatías que manifestara un mínimo de apoyo, después los foros, una consulta telefónica, para llegar finalmente el domingo a lo que debió haber sido la coronación. Pero independientemente de que no fue, digamos, el mejor escenario, me parece que la participación de Xóchitl y lo que se perfila para que sea ella quien enfrente a Claudia Sheinbaum es una muy buena noticia para las oposiciones, porque, con todo respeto, creo que la lista larga de quienes aspiraban, que llegaron a ser más de 13 personas. Fueron 13 en total, luego quedaron 12. Y luego cuatro, luego tres, y luego 2. Y finalmente una. Y yo creo que de aquella larga lista... Y hay muchas sospechas que si estaba ya todo arreglado. Claro, esa es la postura del presidente. Lo simpático, Pepe, en mi opinión, es que si hay una farsa y si hay una simulación, esa fue la simulación del dedazo. Es decir, en esta misma mesa, yo he comentado desde hace meses que, en mi opinión, no había ninguna duda de que quien ganara este proceso iba a ser Claudia. Y expresé las razones de por qué iba a ser Claudia, porque era la que le garantizaba al presidente la continuidad o la consolidación de su proyecto, la que le garantizaba su trascendencia, su paso a la historia. ¿El segundo piso de la 4T? El segundo piso de la 4T, pero también la que le garantizaba la protección, que eso es bien importante, la protección para él y para su familia una vez que deje la presidencia y cuando no tenga el blindaje de la institución presidencial. Y porque lo de siempre, todos son iguales. Así es, si tú revisas las sucesiones, yo te diría a lo mejor desde Obregón, esas van a ser características permanentes, aunque haya excepciones, pero en general los presidentes dicen: ¿quién puede continuar mi legado? ¿Quién garantiza la protección? ¿Quién mi permanencia? Etcétera. Entonces yo creo que si hay una simulación, es la simulación de Morena. Es decir, finalmente todo lo que hemos visto, quizá desde hace 2 años, es un presidente que de distintas maneras decía: es Claudia, la señalaba con el dedo, le levantaba el brazo, decía que era una extraordinaria gobernante, es decir, propició la cargada. Y entonces lo que hemos visto es la cargada de gobernadores, de legisladores, de miembros de la clase política morenista que han decodificado correctamente que es la candidata impectore del presidente. Así que lo que ya tenemos absolutamente perfilado es que la disputa por la presidencia va a ser entre esas 2 mujeres, Claudia y Xóchitl. Se vio audaz Xóchitl cuando le dice al presidente, no dijo al presidente, dijo al que le gustan las apuestas,
Yo le apuesto, le doblo la apuesta a que Claudia será la candidata de Morena a la presidencia. Será, dijo, a la candidata de Morena, será la candidata de la mafia del poder. Le entra o le saca, o se raja, o algo así, sí. Reta. Esos son los arranques que tiene Xóchitl Gálvez, que la acercan, la aterrizan. No sé si tengan demasiada profundidad filosófica, pero vamos, de que pegan, pegan. Yo no recuerdo un candidato tan emocionante como lo fue Vicente Fox en su momento, sí. Y en su momento también Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, sí. Yo creo que en el caso de Fox, sus ocurrencias, su antisolemnidad, sí. El vato con botas, Porfirio Muñoz Ledo llegó a llamarlo el alto vacío. Entonces sí tenía esta espontaneidad, pero la de un hombre safio, la de un hombre ignorante. Y la diferencia con Xóchitl es que es muy rápida, es muy aguda. Si el presidente dice, ni siquiera conoce la sierra de Chiapas, ella le responde, no solo la conozco, sino he llevado educación y electrificación a esas regiones. Si el presidente le dice, es un producto de la mafia del poder, le responde, es un machista que no puede reconocer que una mujer crezca por sus propios méritos. Entonces tiene una gran capacidad de reacción, de respuesta, y efectivamente yo creo que la irrupción de Xóchitl genera un cambio en el tablero político. ¿Qué va a pesar más cuando venga la confrontación inevitable entre Claudia y Xóchitl, Xóchitl y Claudia? ¿El pragmatismo, esa espontaneidad de Xóchitl Gálvez, o la ideologización de Claudia Sheinbaum, que será una continuación de lo que ahora ya estamos viviendo? Yo creo, Pepe, que cuando se analizan los procesos de elección presidencial, en ocasiones se privilegian 2 o 3 variables. La primera, la fortaleza del aparato político electoral, la capacidad del aparato para movilizar a sus militantes, a sus simpatizantes, su implante en el territorio nacional. Y está bien, esa es una variable muy importante. La segunda es el candidato, un candidato que haga clic con el elector, que conecte con el elector. Esas 2 variables son muy importantes, pero hay varias más. Digamos, otra variable importantísima es la disponibilidad de recursos. Recursos financieros, sí, pero no solo eso. Recursos judiciales, recursos políticos. Hay que ver cómo Peña Nieto utilizó los recursos judiciales para despeñar a Ricardo Anaya. Entonces, a la hora en que tú vas analizando los principales ingredientes, dices, 1, maquinaria político-electoral. Morena tiene una formidable maquinaria complementada con los servidores de la nación, lo cual le da una ventaja. 2, candidato. En candidato el frente va a tener la fortaleza de Xóchitl, que en mi opinión conecta mucho mejor con el elector, y eso sería una manera de compensar. Pero luego está la 3, disponibilidad de recursos, y ahí la simetría es enorme. Morena tiene una disponibilidad de enormes recursos financieros, políticos financieros. Luego están las redes de apoyo. ¿Cuáles son las redes de aliados que tiene Morena y que tiene el frente opositor? Pues Morena tiene 23 gubernaturas, tiene inclusive, diría, el apoyo de actores fácticos ilegales. Hay que recordar el 2021, en donde el cártel de Sinaloa jugó a favor de Morena, bajó candidatos con pistola, impuso resultados electorales. Entonces yo diría que en un análisis muy objetivo, Morena tiene hoy más posibilidades de retener la presidencia, pero por fortuna el factor Xóchitl ya no se la pone tan fácil. Es decir, que al tono burlón del presidente cuando estaban los 13, hoy le cambió la sonrisa por una mueca. ¿Crees que está estresado? ¿Con eso concluimos? Sí, yo creo que el presidente está estresado porque ya no tiene la certidumbre del triunfo en el 2024. Platiqué contigo hace tiempo el tema de cómo experimenta el presidente la inminencia de la terminación de su mandato, como una muerte ficticia, pero muy, muy doliente. Y lo resuelves cuando ya encontraste la manera de perpetuarte. Y esa manera de perpetuarse de López Obrador era haciendo presidenta a la nacida de sí, a su hija, a su creación. Hoy eso no está claro. Y yo creo que eso expresa de alguna manera ciertos altibajos en el temperamento del presidente. Creo que sí está preocupado y que tiene razón para estar preocupado. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, por supuesto, por esta colaboración valiosísima. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Si nos permite, el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder. Si me permite.